Bueno, muy buenas tardes a los estudiantes que están llegando. Estamos terminando la primera sesión de este sexto encuentro regional de filosofía Zona Norte. En esta ocasión terminamos con la participación de la conferencia invitada para la apertura de este encuentro, que es a cargo del doctor Carlos Pereda, profesor emérito del Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM. El tema, pues como ustedes lo pueden verificar en el programa, es argumentación y violencia. Y para no extendernos demasiado y dejar un poco de margen para preguntas y respuestas y podernos ir a comer en paz y regresar todavía a la... Estos encuentros son extenuantes, entonces hay que reservarse, y más cuando apenas empezamos, ¿no? Entonces, omito todo el amplio currículo del doctor Pereda y simplemente le comento que estoy totalmente complacido de que esté otra vez aquí en la UACJ, y le cedo la palabra. Bueno, muchas gracias por la invitación, y yo iba a comenzar diciendo que mi charla del día de hoy iba a ser muy diferente de las otras, pero es un error porque cada una de las charlas ha sido muy diferente de las otras, así que esta también va a ser muy diferente. Lo que me propongo es, primero, y les pido perdón porque debería haber traído la regla que voy a comentar y proyectarla, y no lo hice, pero voy a comentar simplemente, toda la charla va a ser comentar una regla, que es la siguiente. Respecto de los desacuerdos, conflictos y problemas, por ejemplo, prácticos, aunque no solo, defiende que su trato con razones y, si es preciso, con argumentos explícitos, conforma el patrón para enfrentar esas dificultades. La alternativa básica es la violencia. Entonces, esta es la regla que voy a comentar. Quizás la debo repetir de nuevo porque no la traje para proyectarla, pero es esto: respecto de los desacuerdos, conflictos y problemas, por ejemplo, prácticos, aunque no solo, defiende que su trato con razones y, si es preciso, con argumentos explícitos, conforma el patrón para enfrentar esas dificultades. La alternativa básica es enfrentarlos con violencia. Y en lo que sigue de mi comentario va a ser de que podemos comprender esta regla de una manera simple, y que yo trataré de insinuar o de razonar que es falsa la manera de entenderla, y de una manera más compleja y más inquietante. Comenzaré, sin embargo, por comentar siquiera algunos fragmentos de esta regla. El primer fragmento que comento requiere algunas elaboraciones, y es el siguiente. Defiende que el trato de las dificultades prácticas con razones y, si es preciso, con argumentos explícitos, conforma el patrón. Es decir, este es el primer fragmento que quiero comentar. Por lo pronto, la expresión defender X como patrón significa X es una norma o modelo o tipo ideal en el que nos apoyamos para evaluar y juzgar. De esta manera, por ejemplo, se mide, o al menos se pondera a partir de ese patrón, todas las desviaciones que parecen ser los elementos de nuestra vida. Y por eso llamaré a esta norma, de esta regla, el patrón antiviolencia. Por otra parte, en la formulación de la regla ya se presupone una equivalencia, o quizá cierta continuidad, entre las prácticas de dar razones y las de argumentar.
Argumentar es una manera explícita de dar razones, articulándolas. ¿En qué sentido? Aunque a menudo en la vida cotidiana usamos las palabras ofrecer razones y ofrecer argumentos de manera intercambiables, con ciertos propósitos podemos caracterizar una razón como una invitación a inferir una justificación y un argumento como la exposición más o menos completa de esa inferencia que justifica. Por ejemplo, si se me preguntara si la nieve es blanca y doy como razón yo la he visto, parecería que estamos ante el fin de ese diálogo, porque topamos con una razón conclusiva. No obstante, quizá no convenza esa razón y se continúe preguntando ¿cuándo has visto la nieve? ¿En qué condiciones? ¿Has verificado el color con buena luz? Lo que de seguro invitará a dar argumentos más elaborados. De esta manera, las prácticas de dar razones, y aquí las utilizaré casi como equivalentes, y las prácticas de argumentar, consisten en ofrecer una o varias creencias para apoyar otra creencia que plantea desacuerdos, conflictos o problemas. Por eso, para llevar a cabo esta labor, quien da razones o argumentos no expresa simplemente lo que cree, expresa lo que cree y lo respalda, lo justifica con otras creencias. Por consiguiente, quien argumenta busca producir convencimiento o persuasión racional en el sentido más amplio de estas palabras, convencimiento o persuasión racional sobre cómo comprender la verdad de una creencia o su falsedad o su valor o su falta de valor. En este sentido, podemos decir que toda comunicación está constituida por tres anticipaciones, que son la anticipación de comprensión, de verdad y de valor. Claramente, estas anticipaciones que construyen la comunicación operan como una presunción. Una presunción es una regla que vale en principio, que rige pues hasta que se den razones en contra. Por ejemplo, una presunción común en muchos sistemas jurídicos es la presunción de inocencia. El sospechoso es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Pero la presunción de inocencia es una presunción contingente. En muchos sistemas jurídicos hay presunciones opuestas, las ha habido y seguramente las habrá en el futuro. En cambio, las anticipaciones de sentido, de verdad y de valor operan como presunciones necesarias a toda comunicación. Y por eso, constantemente nosotros hacemos, de hecho, esas preguntas. Preguntamos constantemente, ¿estoy entendiendo realmente lo que hago? ¿Es verdad? ¿Qué valor tiene? E incluso si alguien me quiere mentir descaradamente, tiene que presuponer esas preguntas, porque si no se sabotearía a sí mismo. Si el primer fragmento de la regla que comento hace referencia al patrón antiviolencia, el segundo fragmento que quiero todavía comentar de esta regla es más perturbador, porque precisamente atañe a la violencia. No cabe duda, violencia se dice de muchas maneras. He aquí al menos dos perspectivas de atender la violencia que vale la pena no perder de vista. Una primera perspectiva recoge el modo de presentación de la violencia, un continuo heterogéneo que va de la violencia latente a la violencia manifiesta. A menudo la violencia latente es sugerida a partir de un clima de miedo que se conforma con amenazas. Así tenemos una violencia latente
privada e incluso íntima, cuando en una pareja o en una familia sus integrantes temen que si expresaran sus deseos o afectos recibirán un castigo, o una violencia latente pública cuando cierta población vive en la inseguridad y hasta en las zozobras, porque no se prevé cuándo, de dónde y en qué forma provendrán los castigos. Estamos, pues, pero también con frecuencia una violencia latente se respalda en la aparición de vez en cuando de la violencia manifiesta. También la violencia manifiesta se instala en los espacios de la vida íntima, privada y pública. Una segunda perspectiva, la primera era aquella que nos da el modo de presentación de la violencia. Una segunda perspectiva recoge el modo de ejecución de la violencia. Estamos de nuevo frente a un continuo heterogéneo y resbaladizo que va de la violencia sutil a la violencia brutal. Encontramos violencia sutil y en algún sentido aceptada en el ámbito de la familia, entre las y los amigos o entre colegas. En ocasiones se trata de una violencia sobreentendida en los usos y costumbres de un medio. Sin embargo, las violencias soportadas y hasta consentidas, tanto en el ámbito personal como institucional, no dejan de ser formas de violencia. Además, dadas las circunstancias apropiadas, se pasa de castigos menores a quien no obedece a castigos que incluso mutilan o algo peor. Esta es la violencia que denominamos brutal, la violencia que con locura arrasa, que multiplica los secuestros, las violaciones, las torturas. No por casualidad la denominamos violencia inexplicablemente cruel, violencia brutal. Yo aquí me voy a saltar que es obvio que estas diferentes clases de violencia y estas diferentes clases de argumentación se articulan socialmente, y en estas articulaciones sociales me gustaría distinguir entre lo que yo llamo instituciones de la argumentación y organizaciones de la violencia, pero lo dejaré de lado en este momento, aunque ustedes lo pueden conservar en el horizonte. Al menos por lo que he dicho hasta ahora, rige pues una relación, sigo comentando la regla, recuerdan, imagínensela ustedes ahí proyectada, al menos en apariencia rige pues una relación de exclusión entre las prácticas de dar razones o argumentos y las prácticas violentas. No cabe duda que tenemos que suponer entonces, a partir de lo que hemos dicho, que comprendemos la alternativa argumentación o violencia como una pura exclusión. Por consiguiente, se la comprende a partir de lo que llamaré la posición aislacionista. Es decir, toda violencia es una violencia externa a la argumentación, a la razón, a los diálogos o a las negociaciones. Con los usos de la palabra violencia, entonces, con los usos de las palabras argumentación y violencia, se hace referencia entonces a dos ámbitos del poder que se excluyen por completo. Y la pregunta, esta sería la posición aislacionista y es lo que parte de lo que yo considero que es una lectura simple de la primera regla. Habría muchos, creo, argumentos para dar
en contra de esta posición aislacionista. Pero quizá el argumento, habría creo 3 argumentos básicos para dar, que no los voy a desarrollar, pero que ustedes mismos los pueden pensar en el horizonte, y son los siguientes. Una es que siempre argumentamos a partir de ciertas condiciones sociales y por lo tanto a veces somos somos inmunes a los argumentos, a los mejores argumentos que se nos puedan dar, somos inmunes, y esto es una obviedad de la historia, que incluso en aquellos lugares que pensamos más proclive a oír y a escuchar argumentos, como sería la historia de la ciencia, hemos visto que científicos que nada tienen de tontos ni de corruptos han sido inmunes porque no podían entender qué es lo que le ha visto. Pero este presupuesto social también es acompañado de un presupuesto antropológico. Por nuestra historia, por nuestra vida, muchas veces somos incapaces de distanciarnos de nosotros mismos. Es obvio que en nuestras dolencias somos incapaces de distanciarnos de nuestro cuerpo, pero también somos incapaces de distanciarnos a menudo de nuestra mente. Y un tercer argumento sería en que, como ustedes saben, ya en el primer tratado de la argumentación que conocemos en la historia, que es el Organon de Aristóteles, junto a los libros del Organon donde Aristóteles examina las argumentaciones correctas, las categorías y los primeros y segundos analíticos, hay un tratado final que es de las refutaciones sofísticas, que es un tratado sobre las falacias. Es decir, que ya Aristóteles se dio cuenta que la argumentación es una actividad fundamental, pero vulnerable constantemente a las patologías de la argumentación. Es decir, que al mismo tiempo que argumentar es el patrón antiviolencia, al mismo tiempo nos damos cuenta que hay lo que llamé la violencia externa, esos 2 primeros continuos de la violencia, no son los únicos, sino que hay una violencia que también internamente circula por adentro de la argumentación. Es decir, que la razón misma está minada constantemente desde adentro. Entonces, quien escuche estas últimas observaciones, que quizá han sido demasiado rápidas dichas, pero todos sospecho que tienen ganas de irse a comer, quien escuche estas observaciones últimas, quizá diga, pero entonces la regla que usted nos ha dado y que está comentando es totalmente equivocada, pues argumentación y violencia no conforman una alternativa, sino que tenemos que pensar más bien en un continuo entre violencia y argumentación, o peor todavía, señalar de que en realidad nunca estamos fuera o no hay un más allá de la violencia, y a esto le llamaré la posición reduccionista. Entonces tenemos, por un lado, una posición aislacionista frente a la alternativa argumentación o violencia, que es
son dos cosas distintas, son dos poderes distintos, son dos ámbitos distintos. Y por el otro lado tenemos la posición reduccionista que nos diría todo es lo mismo, no hay más allá de la violencia, todo estamos siempre en la noche indiferenciada de la violencia. Ustedes saben que en la filosofía a menudo solemos caer en un lado, en una de las posiciones o en la otra posición, y que a menudo ambas posiciones son excitantes, pero como quizá deberíamos de aprender en filosofía, son oscuras, y lo oscuro suele ser excitante. El problema en filosofía siempre es, no en filosofía, sino en cualquier clase de pensamiento, es ser a la vez claro y excitante. Pero eso no se logra con facilidad. Entonces, para no seguir... ¿Cuántos minutos llevo? Para no seguir alargándome excesivamente, es decir, creo, y en esto he basado la charla, que tanto la posición aislacionista frente a la alternativa argumentación o violencia, como la posición reduccionista, son dos modos simples de atender a la regla y son dos modos falsos de atenderla. Y ahora voy a leer un poco el fin de este largo trabajo y espero que ustedes no estén nada de acuerdo para que me hagan preguntas muy interesantes. Por supuesto, este mapa excesivo y abrumador de distinciones respecto de las prácticas de dar argumentos y de las prácticas de ejercer violencia, más las observaciones que las comentaron, nos aleja ya de la comprensión simple de la regla que estamos discutiendo, porque hemos introducido ya interacciones obvias entre estos dos ámbitos. Hay que rechazar entonces la posición aislacionista, porque no es posible comprender la alternativa argumentación o violencia como una pura exclusión. Quien defienda esa exclusión sucumbe en un primer vértigo simplificador al creer que, comenzando a dar razones y argumentos, se despide limpia y definitivamente de cualquier violencia. Sin embargo, repito, ¿implica este rechazo de la comprensión simple de la regla un rechazo de la regla? Es decir, ¿implica este rechazo de la comprensión simple de la regla sucumbir en la posición reduccionista? Bueno, yo sospecho que de ningún modo. Porque no es este el caso, creo que sucumbe en un segundo vértigo simplificador, quien teniendo presente algunos continuos de la violencia como los que intenté reconstruir, abraza una posición reduccionista y convierte las relaciones entre argumentación y violencia en puros inclusiones. Quien lo hace, las agrupa como formando parte del mismo poder de una propaganda engañosa y un tiroteo, las torturas y las falacias, escuchar el manipulador editorial de un telediario o vivir en medio de los bombardeos de una guerra. Pero porque tales hechos
no son parte de lo mismo, no son parte del mismo poder de, creo que ese agrupamiento es engañoso. Pues si bien hay racionalizaciones que violentan convencimientos, las violencias internas son diferentes de las violencias externas, aunque a menudo les sirvan tanto de preparación como de justificación. A su vez, si hay continuos rebaladizos entre las violencias latentes y las manifiestas, entre las violencias sutiles y las brutales, estos continuos no son, repito una vez más, homogéneos. Por el contrario, en cada uno de esos heterogéneos continuos, el ejemplo de violencia que encontramos es diferente. Ante la más refinada racionalización se puede seguir argumentando, no en cambio cuando se nos amenaza con un primitivo cuchillo. De ahí que, como cualquier diferencia, por pequeña que sea, es una diferencia. Y de ahí que en medio de tantas violencias, mientras se pueda, vale la pena comenzar a argumentar o proseguir haciéndolo de una u otra manera. Y aquí me preguntarán ustedes, ¿en qué sentido de una u otra manera? Precisamente, la regla indica que tratar con razones y, si es preciso, con argumentos explícitos, conforma el patrón para enfrentar dificultades, siendo la alternativa básica la violencia. Pero ese patrón antiviolencia básicamente opera de dos maneras, aunque ambas, lamentablemente, son falibles. No cabe duda que el patrón antiviolencia opera de manera fáctica, con un radio en extremo abarcador. Y esto significa, cada vez que tenemos conflictos, dificultades, desacuerdos, podemos ponernos fácticamente a argumentar. E incluso cuando sospechamos que hay violencias internas, lo que hacemos es tratar de volverlas explícitas y decir, mira, tú has cometido ahí una falacia o tú has cometido ahí un vértigo argumental o tú has cometido ahí algún error. Es decir, que siempre cuando estamos en la argumentación, e incluso cuando seamos parte de cuando sospechemos que nuestra argumentación está totalmente aprendida o secuestrada por una violencia interna, podemos seguir argumentando fácticamente. Y entonces, en este sentido, la regla que estoy comentando, el patrón de la regla que estoy comentando es un patrón fáctico. Por supuesto, hay límites para el operar fáctico de este patrón. Las diversas formas de la violencia externa manifiesta y en alguna medida brutal de las discusiones explícitamente secuestradas que constituyen estructuras sociopolíticas, económicas y militares firmemente solidificadas, impiden seguir a menudo argumentando. Sin embargo, dadas estas condiciones de imposibilidad, la vigencia de este patrón antiviolencia no desaparece. Sigue operando de manera contrafáctica. Nosotros, frente a cualquier bombardeo, podemos seguir contrafácticamente, seguir discutiendo cómo desestructurar las condiciones sociales que permiten ese bombardeo. Es decir, dentro de las condiciones de imposibilidad de argumentar, podemos siempre contrafácticamente pensar en las condiciones de posibilidad del argumentar. Rechazar, y con esto ya termino, y quería decir que parte de estas reflexiones
aunque él no es el culpable, me han surgido de algunas conversaciones con Juan Carlos Ayala, pero él no es el culpable de los errores que he dicho, solo si tiene alguna virtud de lo que he dicho, él es culpable. Digo, para terminar, que rechazar la comprensión simple de esta regla a que conduce una posición aislacionista no implica, pues, rechazar la regla y defender una posición reduccionista. En cambio, una comprensión compleja de la regla evita sucumbir a una confusión frecuente, que yo diría que más que una confusión frecuente es una desgracia del pensamiento y de la práctica, que es la de creer que solo se corrige un error con otro. Gracias.